Prepárate para adentrar un territorio que desafía todo lo que creías saber sobre las raíces del cristianismo. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu percepción sobre una de las figuras más malinterpretadas y relegadas de la historia espiritual occidental, una mujer cuya verdadera importancia ha sido eclipsada por siglos de interpretaciones limitadas. Bienvenido y bienvenida a este espacio donde la mente se enciende con preguntas y la curiosidad se convierte en conocimiento. Si aún no formas parte de esta comunidad, te animo a que te suscribas ahora mismo. Aquí no buscamos imponer verdades, sino abrir puertas hacia perspectivas nuevas, abordar revelaciones antiguas y fomentar un diálogo consciente que respete tanto la historia como los misterios que aún la envuelven. Hoy exploraremos un tema que ha capturado la atención de investigadores, creyentes y escépticos por igual: el enigmático y poco conocido evangelio atribuido a María Magdalena. Prepárate para un recorrido lleno de enigmas, textos olvidados y revelaciones que podrían transformar tu manera de entender los relatos fundacionales del cristianismo. Pocos saben que existe un texto antiguo, considerado apócrifo por las instituciones religiosas tradicionales, que lleva el nombre de María Magdalena. A lo largo del tiempo, su figura fue reducida a la de una pecadora arrepentida, una mujer sumisa cuya historia terminaba en los pies de Jesús. Sin embargo, descubrimientos arqueológicos, realizados en lugares remotos, en condiciones sorprendentes, revelan otra imagen completamente distinta de esta mujer. El hallazgo de documentos como los de Nag Hammadi abre la puerta a nuevas interpretaciones que van mucho más allá del estereotipo que se le impuso. Estos manuscritos, aunque fragmentarios, nos ofrecen una riqueza simbólica y teológica impresionante. Cada línea, por incompleta que esté, contiene reflexiones profundas sobre la naturaleza del alma, la misión de Jesús y el papel de María Magdalena como una figura clave dentro del círculo más íntimo del Maestro. Algunos estudiosos incluso sostienen que ella podría haber sido su discípula más receptiva y espiritualmente avanzada, alguien que no solo comprendió sus enseñanzas, sino que también fue capaz de guiarlas cuando los demás vacilaban. Lo que verás aquí no será una simple cronología de hechos antiguos. Nos adentraremos en un universo cargado de símbolos, interpretaciones alternativas y detalles que han sido ignorados por la narrativa oficial, desde teorías que conectan a María Magdalena con corrientes esotéricas, hasta pistas escondidas en obras renacentistas que podrían insinuar conocimientos ocultos. Este viaje te mostrará cómo la búsqueda de la verdad es tan reveladora como desafiante. Este camino puede iluminar rincones olvidados de la historia, pero también incomodar a quienes prefieren mantener todo tal como se ha contado por siglos. Hablar de textos olvidados y de figuras históricas reimaginadas tiene consecuencias. Algunos sienten que estos descubrimientos ofrecen una libertad espiritual y una reconexión con lo sagrado desde un lugar más auténtico. Otros, en cambio, los ven como amenazas a estructuras teológicas que han permanecido intactas por siglos. Por eso, te invito a permanecer con nosotros hasta el final, porque en este episodio analizaremos desde fragmentos específicos del Evangelio atribuido a María Magdalena hasta la posibilidad de que personajes como Leonardo da Vinci hayan dejado señales sutiles sobre estos secretos en sus obras. Nuestro recorrido abarcará un amplio rango temporal, desde los primeros siglos de la era cristiana hasta hallazgos clave del siglo XX. Nos remontaremos al siglo I, exploraremos debates del siglo V, y llegaremos a eventos tan recientes como el descubrimiento de manuscritos en 1945 en cuevas cercanas a Nag Hammadi. Este análisis incluirá las tensiones que existieron entre los discípulos y cómo ciertas narrativas fueron priorizadas mientras otras, quizás igual de valiosas, fueron suprimidas. Y no solo veremos el impacto espiritual o doctrinal de estos textos, sino también las repercusiones sociales de traer estas historias de vuelta al centro de la conversación. ¿Qué cambia cuando una figura femenina es presentada no como pecadora, sino como maestra?
¿Cómo afecta eso la forma en que vemos la historia religiosa, el liderazgo espiritual y el lugar de las mujeres dentro de él? Este contenido no busca imponer creencias, sino ofrecerte las herramientas para que formes tus propias conclusiones. Con base en datos, estudios y reflexión, acompáñame en este recorrido hacia el llamado Evangelio perdido de María Magdalena, un documento que desafía siglos de tradición al presentar una visión diferente de Jesús, del mensaje que transmitía, y del rol que mujeres como ella pudieron haber desempeñado en el desarrollo del pensamiento espiritual occidental. Comenzaremos este viaje identificando primero cómo María Magdalena es presentada en los evangelios reconocidos por el canon oficial. Posteriormente, compararemos esa imagen tradicional con la visión que ofrecen los textos conocidos como gnósticos y apócrifos. Esta comparación no es solo informativa, sino crucial para que puedas entender la magnitud del cambio que representan estos documentos. Comprender las diferencias entre el relato aceptado y las narrativas alternativas es esencial para sumergirse de forma consciente en este terreno lleno de matices, debates e historia olvidada. Empecemos entonces por la versión más común. En los relatos canónicos, María Magdalena aparece como una seguidora fiel de Jesús, testigo directo de algunos de los momentos más significativos de su vida y su pasión. Se dice que fue liberada por el de 7 demonios y que estuvo presente en el sepulcro cuando se anunció la resurrección. Estos episodios han sido repetidos por generaciones como símbolos de redención y fe inquebrantable. Sin embargo, en muchos contextos religiosos, esta figura fue asociada con una vida de pecado, siendo erróneamente identificada con otras mujeres mencionadas en los evangelios. La tradición que la define como prostituta no se basa en evidencias claras, sino en interpretaciones que fusionaron personajes distintos. Esta representación se consolidó a través de siglos, eclipsando cualquier posibilidad de que hubiera sido una líder espiritual con voz y autoridad propias. Es en este punto que los llamados evangelios gnósticos ofrecen una perspectiva revolucionaria. Cuando hablamos de gnosticismo, nos referimos a una corriente espiritual que surgió en los primeros siglos de nuestra era, basada en la idea de que el conocimiento interno, la gnosis, es el camino hacia la verdadera libertad del alma. En esta visión, lo material es visto como una ilusión que debe ser trascendida, y el mensaje de Jesús se interpreta como una invitación a despertar a una realidad más elevada. Fue en este entorno de pensamiento que surgieron textos como el Evangelio de María. Aunque incompleto, este escrito presenta una narrativa completamente distinta. No se enfoca en milagros o cronologías, sino en enseñanzas profundas que Jesús habría confiado exclusivamente a María Magdalena. Uno de los códices más conocidos que lo contienen fue hallado en Berlín en 1896, aunque su verdadera relevancia solo empezó a ser considerada décadas después, con el creciente interés académico tras los hallazgos de Nag Hammadi. La denominación de evangelio no es casual, viene del griego euangelion, que significa buena nueva o mensaje esperanzador. En este caso, el mensaje es uno de sabiduría espiritual, de guía interna, de conexión con lo divino sin necesidad de estructuras externas. En ciertos pasajes, Jesús resucitado aparece revelando misterios del reino espiritual a sus discípulos. Pero es María quien toma la iniciativa cuando los demás vacilan. Ella consuela, enseña y transmite conocimientos que el propio Jesús le habría confiado. Esto implica una transformación total de su papel en la historia. Le da voz y liderazgo en un contexto dominado por hombres, y sugiere que ciertas enseñanzas fueron reservadas solo para ella. No es extraño entonces que este relato cause incomodidad, especialmente en figuras como Pedro, que en el texto reacciona con escepticismo ante su protagonismo. Este conflicto revela tensiones internas en los primeros círculos cristianos y pone en evidencia cómo algunas voces pudieron haber sido silenciadas por siglos. Uno de los momentos más intensos del Evangelio de María ocurre cuando Pedro expresa
su desconcierto y posible enfado, diciendo algo similar a: ¿acaso él habría confiado sus enseñanzas más profundas a una mujer, y no a nosotros? Esta declaración revela no solo una tensión dentro del grupo, sino también una resistencia cultural ante la idea de que una figura femenina pudiera recibir mensajes trascendentales directamente del Maestro. Frente a esa duda, María comparte una experiencia visionaria en la que relata cómo su alma atraviesa 7 esferas espirituales o potestades. En cada una de estas etapas, debe superar emociones humanas como el miedo, el deseo, la ignorancia o el apego, hasta alcanzar un estado de liberación interior y conocimiento pleno. Esta travesía del alma no solo simboliza un proceso personal de transformación, sino también una ruta hacia la iluminación que no depende de rituales externos, sino de un despertar interno profundo. Estas narraciones dejan al descubierto el corazón gnóstico del texto, donde el alma humana, confundida por las ilusiones del mundo material, debe recordar su esencia divina y regresar a la fuente desde donde proviene. Este enfoque, centrado en el conocimiento interno como vía de salvación, contrasta marcadamente con los evangelios que forman parte del Nuevo Testamento, donde los sacramentos, la obediencia comunitaria y la autoridad clerical ocupan un lugar preponderante. A diferencia de los evangelios tradicionales, el de María omite deliberadamente escenas como la crucifixión o la resurrección física, poniendo el énfasis en las enseñanzas espirituales que trascienden lo histórico y lo visible. Esto nos lleva a una pregunta clave: ¿por qué escritos como este fueron marginados o directamente excluidos del canon bíblico? Para comprenderlo, es necesario remontarse a los primeros siglos del cristianismo, una época en la que coexistían múltiples visiones sobre la figura de Jesús y su mensaje. Las comunidades cristianas primitivas eran diversas, algunas más místicas, otras más ritualistas, y cada una conservaba sus propios textos sagrados y tradiciones orales. Con el paso del tiempo, a medida que el cristianismo ganaba presencia política y se transformaba en una institución con jerarquía, surgieron concilios y reuniones de líderes eclesiásticos que definieron qué debía considerarse ortodoxo y qué era herético. En ese proceso, muchos evangelios que se apartaban de la doctrina oficial fueron declarados no válidos, condenados al olvido o incluso destruidos. Textos como los de María, Tomás o Felipe fueron etiquetados como apócrifos o gnósticos, no por falta de espiritualidad, sino por sostener visiones distintas sobre el alma, la divinidad, el rol de las mujeres y la salvación. Esta selección de libros no fue resultado de una decisión rápida o neutral. Fue el producto de debates intensos, conflictos de poder, tensiones doctrinales y luchas por la autoridad dentro del creciente aparato eclesial. Algunos investigadores sostienen que el hecho de que el Evangelio de María diera protagonismo a una mujer en un rol de liderazgo pudo resultar incómodo en un contexto dominado por estructuras patriarcales. Además, su mensaje de autoconocimiento como camino hacia lo divino chocaba con la idea de una salvación mediada por la Iglesia y sus ministros. Durante siglos, estos textos alternativos permanecieron en las sombras. Muchos fueron incinerados por considerarse peligrosos, otros, escondidos en cuevas para preservarlos del olvido, y algunos más, guardados en archivos inaccesibles al público general. La historia da un giro inesperado en 1945, cuando unos campesinos egipcios hallan jarras selladas en la región de Nag Hammadi. Dentro de ellas, encontraron códices en copto que contenían una colección sorprendente de escritos gnósticos. Aunque el Evangelio de María no estaba entre esos documentos, el impacto del hallazgo encendió una chispa de interés mundial por explorar aquellos textos que habían sido silenciados. Este descubrimiento coincidió con un momento histórico crucial, la posguerra, un periodo en el que académicos y pensadores comenzaron a cuestionar muchas verdades establecidas.
Se abrió un espacio intelectual para revisar los orígenes del cristianismo, y con ello, surgieron teorías sobre conspiraciones, censuras deliberadas y verdades ocultas durante siglos. Algunos argumentan que la Iglesia quiso mantener estos textos fuera del alcance popular para preservar su estructura de poder. Otros piensan que simplemente no encajaban con la teología que se quería consolidar. Sea cual sea la motivación, estos evangelios ofrecen versiones muy distintas de los primeros seguidores de Jesús. Presentan a una María Magdalena que no es una simple figura secundaria, sino una guía espiritual con autoridad propia. Su papel en estos textos desafía directamente la imagen tradicional que durante siglos se ha repetido desde los púlpitos y libros sagrados. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿existía entre María Magdalena y Jesús una relación más profunda de lo que se ha admitido públicamente? Esta posibilidad capturó la imaginación popular, especialmente tras novelas como El Código da Vinci. En el Evangelio de Felipe, otro texto gnóstico, se sugiere que Jesús besaba a María en los labios, lo cual provocaba incomodidad entre los otros discípulos. Esta imagen ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos la ven como un símbolo de sabiduría transmitida de forma íntima, otros como indicio de un vínculo amoroso que fue censurado con el paso del tiempo. Lo que parece indiscutible es que Jesús sentía un aprecio particular por ella. Incluso en los evangelios canónicos, María Magdalena aparece en momentos cruciales. Como testigo de la resurrección, en los textos gnósticos, se le presenta como una visionaria, la que comprende profundamente las palabras del Maestro y se atreve a hacer preguntas que otros temen formular. Su papel activo y su conexión directa con lo divino chocaban con una narrativa que privilegiaba figuras masculinas, como Pedro, el supuesto fundador institucional de la Iglesia. El conflicto entre Pedro y María en el Evangelio de María podría reflejar tensiones históricas reales dentro de las primeras comunidades cristianas. No sería simplemente un desacuerdo personal, sino la representación de un choque entre modelos de liderazgo, uno jerárquico y masculino, y otro espiritual, introspectivo y abierto al papel de la mujer. De ahí pasamos a otro punto fascinante. Es posible que estos secretos hayan sobrevivido en el arte, especialmente en obras tan enigmáticas como La Última Cena de Leonardo da Vinci. Aunque suene arriesgado, algunas teorías apuntan a que Da Vinci habría recibido, mediante manuscritos ocultos o tradiciones esotéricas, una versión diferente del cristianismo donde María Magdalena desempeñaba un papel protagónico. En su famosa pintura, el personaje identificado como Juan tiene rasgos femeninos, lo que ha llevado a muchos a pensar que en realidad se trata de María. Según esta lectura simbólica, el espacio en forma de V entre Jesús y esta figura representaría lo femenino sagrado, y la ausencia del cáliz visible insinuaría que el verdadero Santo Grial no era un objeto, sino un linaje o conocimiento encarnado en María Magdalena. Esta visión ha sido alimentada por teorías que vinculan a Da Vinci con sociedades secretas como el Priorato de Sion, presuntas guardianas de estos secretos. Aunque la mayoría de historiadores del arte rechazan estas hipótesis, la posibilidad de que Da Vinci usara símbolos codificados para transmitir ideas contraculturales sigue alimentando la imaginación colectiva. Vivía en un tiempo donde disentir podía costar la vida, y si realmente albergaba conocimientos no aceptados por la Iglesia, solo podía expresarlos a través de metáforas visuales. Lo más interesante es cómo todo esto impacta hoy. Redescubrir textos como el Evangelio de María Magdalena nos lleva a reexaminar lo que creíamos saber sobre la historia del cristianismo. Nos hace cuestionar estructuras establecidas, dar espacio a las voces femeninas marginadas y ampliar nuestra visión espiritual. Para algunos, este redescubrimiento es liberador. Para otros, resulta amenazante, pero lo cierto es que abre un diálogo que puede enriquecer la fe en lugar de destruirla, si se lo aborda con respeto, profundidad y mente abierta. A pesar de que
Solo conservamos fragmentos del texto original. Las palabras que nos han llegado tienen un peso tan potente que sacuden nuestras certezas y nos impulsan a mirar hacia adentro. En una de las secciones más intensas del escrito, María comparte una experiencia reveladora con el Maestro. Mientras los demás discípulos se sienten abatidos, ella se presenta con firmeza, afirmando que tuvo una visión directa de Jesús, en la cual él le confió enseñanzas profundas sobre el espíritu y la verdadera naturaleza del ser. Según lo que transmite, el error fundamental del ser humano no radica en actos externos, sino en la desconexión con su esencia divina, un mensaje que resuena claramente con las ideas gnósticas, donde el despertar interior es la clave para la libertad. A continuación, el texto describe cómo María se enfrenta a fuerzas simbólicas, conocidas como potestades, entidades que representan miedos, deseos y límites del alma. Paso a paso, ella las supera, en un viaje que parece espiritual y psicológico a la vez, hasta alcanzar un estado elevado de comprensión. Pero esta narración no tarda en encontrar oposición. Andrés y Pedro, dos figuras destacadas entre los discípulos, ponen en duda que una mujer pudiera recibir semejante revelación. Sin embargo, Leví, a quien también se conoce como Mateo, se levanta en defensa de María, afirmando que su testimonio es válido y digno de confianza. Este momento revela un conflicto latente en los primeros círculos cristianos, la disputa entre quienes reconocían el liderazgo espiritual de María y quienes no aceptaban la autoridad femenina. Este pequeño fragmento deja entrever las fricciones internas de aquellas primeras comunidades. Nos muestra que no todo era unidad y consenso, sino que existían corrientes divergentes, algunas de las cuales abrazaban una espiritualidad más mística e inclusiva, en la que la mujer tenía un papel relevante. María Magdalena, en este contexto, representa algo más que una discípula, encarna una forma alternativa de vivir la fe, más libre, más conectada con lo íntimo y lo trascendente. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable: ¿cómo es posible que, si una mujer fue depositaria de enseñanzas tan importantes, se haya marginado tanto su papel en la historia de la Iglesia? A lo largo de los siglos, muchas instituciones religiosas impidieron que las mujeres ocuparan cargos de liderazgo, incluso cuando los textos más antiguos, como este Evangelio, sugieren lo contrario. Esta contradicción no es menor. De hecho, nos muestra cómo ciertas voces fueron deliberadamente apagadas en el proceso de consolidación del dogma. Lo que hoy se considera fuera del canon pudo haber sido, en su tiempo, parte de una corriente viva y legítima de pensamiento cristiano. Algunos expertos que han examinado el idioma original del Evangelio de María encuentran conexiones estilísticas y temáticas con el Evangelio de Juan, lo que abre una posibilidad intrigante. ¿Acaso estas dos tradiciones surgieron de fuentes similares? Si es así, podríamos estar frente a una prueba de que algunos grupos cristianos del primer siglo eran mucho más abiertos a las experiencias espirituales intensas y al protagonismo femenino del que la historia oficial nos hizo creer. Una de las metáforas más poderosas del texto es el enfrentamiento con las potestades. No se trata solo de entidades externas, sino de obstáculos internos, pasiones, traumas, pensamientos limitantes. Enfrentar y superar estas barreras es el camino hacia el conocimiento verdadero. Esta idea no es ajena a los evangelios tradicionales, pero aquí se presenta con un enfoque casi terapéutico, como un proceso detallado de liberación. El texto no contradice necesariamente los principios del cristianismo, pero los expresa desde un lenguaje más simbólico, más cercano al misterio, lo que para algunos es un tesoro espiritual, y para otros, un desvío peligroso. Históricamente, mientras la Iglesia oficial optó por una estructura jerárquica basada en sacramentos y normas claras, los movimientos gnósticos valoraban la experiencia directa de lo divino, la introspección y la conexión personal con lo sagrado.
Hay quienes opinan que ambas formas de espiritualidad pueden coexistir y que al rechazar una se pierde una parte esencial de la vivencia religiosa. Por eso, en la actualidad, muchos colectivos buscan un reencuentro con esta sabiduría antigua. Leen el Evangelio de María no como una herejía, sino como una pieza olvidada del rompecabezas. Además, el interés no proviene solo de ámbitos religiosos. Investigadores independientes, sin afiliaciones confesionales, también exploran este texto como una clave para entender el cristianismo primitivo en toda su diversidad. Para algunos estudiosos, el hecho de que existan textos como este no resta valor a los evangelios canónicos, sino que los complementa. Argumentan que la selección de los textos oficiales respondió a necesidades históricas de consolidación, no necesariamente a la exclusión de verdades. Para otros, sin embargo, el Evangelio de María es una evidencia clara de que hubo múltiples visiones del mensaje de Jesús, y que la historia que conocemos fue solo una entre muchas posibles. El debate está lejos de concluir. Incluso el nombre Magdalena ha sido objeto de interpretaciones. Algunos dicen que simplemente indica su lugar de origen, Magdala, pero hay quienes sostienen que Magdalena podría ser un título honorífico, derivado de la palabra torre, símbolo de fortaleza y visión. Si fuera así, estaríamos ante una figura que desde sus primeros registros ya era vista como pilar de sabiduría y liderazgo. Avanzando por los siglos, hay quienes creen que movimientos como el de los cátaros en el sur de Francia mantenían viva la figura de María Magdalena como portadora de una tradición espiritual oculta. Según ciertas leyendas, habría llegado a Provenza tras la muerte de Jesús, continuando su labor como maestra y transmisora de enseñanzas sagradas. Aún hoy existen capillas e iglesias dedicadas a ella en esa región, lo que alimenta esta narrativa entre historia y mito. Aunque muchos historiadores tradicionales no aceptan esta versión, el folclore, las novelas y la imaginación colectiva han mantenido viva esta historia. Todo esto demuestra que la figura de María Magdalena no solo pertenece al pasado, sino que sigue viva en el inconsciente colectivo, inspirando búsquedas, debates y reinterpretaciones. Este evangelio fragmentado es apenas una ventana a un universo de posibilidades. Nos invita a imaginar que otros textos pudieron haberse perdido o que verdades quedaron sin contarse. Lo que sabemos hasta ahora apenas roza la superficie. Constantemente surgen nuevas investigaciones, libros, documentales y conferencias que examinan su importancia desde distintas perspectivas: teológica, histórica, psicológica y feminista. Para muchas mujeres contemporáneas, María Magdalena representa un modelo de liderazgo espiritual que fue ignorado, pero que hoy cobra nueva fuerza. Ven en ella una guía, un ejemplo de que lo femenino no solo tiene cabida en la espiritualidad cristiana, sino que podría haber sido parte esencial desde el inicio. No es casualidad que en muchas obras de arte se la represente con cabello largo y un frasco de alabastro, símbolos de su papel como portadora de lo sagrado. Hoy, sin embargo, artistas modernos han comenzado a retratarla con vestimentas similares a las de los apóstoles, colocándola al mismo nivel que los grandes líderes del cristianismo primitivo. Reflexionar sobre el Evangelio de María también nos invita a pensar en el significado profundo de lo perdido. Hay textos que desaparecen físicamente, pero sobreviven en la memoria, en símbolos, en rituales o incluso en el arte. No podemos olvidar que la Iglesia Ortodoxa Oriental mantuvo algunas tradiciones distintas a las del catolicismo romano, lo que sugiere que la diversidad cristiana fue mucho mayor de lo que comúnmente se cree. Quizá, en alguna biblioteca escondida o en algún rincón del mundo, aún repose un manuscrito que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de María Magdalena, de Jesús y de los orígenes del cristianismo. Hasta que eso ocurra, nos queda la tarea de seguir buscando, sin miedo, con mente abierta y espíritu crítico. Aceptar que hubo más variedad en los inicios de la fe cristiana no significa rechazar lo que vino después,
sino enriquecerlo. María Magdalena, tal como aparece en estos textos no oficiales, puede ser un símbolo de una espiritualidad integradora, que reconoce el valor del conocimiento interior y la igualdad de género en lo sagrado. Este enfoque puede resultar sanador para quienes buscan una conexión más auténtica con lo divino, pero también genera resistencia en quienes prefieren mantener una estructura tradicional. Aún así, el mensaje principal del Evangelio de María es profundamente inspirador. Cada persona, independientemente de su género, puede superar sus temores, encontrar la verdad dentro de sí misma y acercarse a lo divino sin intermediarios. Además, resalta la fuerza transformadora de lo femenino en contextos espirituales y el impacto de las voces que históricamente fueron marginadas. Y también nos recuerda que la historia de la humanidad está llena de decisiones que favorecieron unas narrativas mientras otras fueron ignoradas o silenciadas. Llegados a este punto, ya habrás notado que hablar de María Magdalena es entrar en un terreno vasto, casi inagotable. Las teorías, leyendas e hipótesis sobre su vida y su evangelio se multiplican conforme exploramos más a fondo. Y aunque nunca lleguemos a tener todas las respuestas, su figura ya ha dejado una marca imborrable en el pensamiento espiritual de Oriente y Occidente. Aunque su evangelio no forme parte del canon, muchos consideran que ofrece pistas cruciales sobre otras formas de seguir a Jesús. Así cerramos este recorrido, con más preguntas que certezas, pero con la certeza de que la búsqueda en sí misma es una forma de sabiduría, porque al final, lo más valioso no es tener respuestas definitivas, sino mantener viva la curiosidad, la reflexión y la apertura a nuevas formas de comprender nuestra relación con lo sagrado. Si este tema te pareció revelador, suscríbete a Iluminando la Mente y comparte este video con tus seres queridos. Tu apoyo es esencial para que sigamos investigando y compartiendo historias, misterios y saberes que pueden cambiar nuestra forma de ver el mundo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos revelando secretos que han permanecido ocultos. Hasta ahora.